Bienvenidas, bienvenidos a Horizontes Pedagógicos, un espacio donde creemos que la educación no es neutral, es revolución. Hoy empezamos un viaje fascinante. Dime, ¿alguna vez te dijeron que el aula debe ser un lugar sin política, solo para enseñar números y letras? Demasiado. Y eso es justo el mito que vamos a desmontar hoy. Porque la pedagogía sociocrítica nos dice que el aula nunca ha sido un territorio neutro. Así es. Y lo haremos con definiciones claras, autores y autoras imprescindibles, estadísticas que duelen y esperanzas que sanan. Además, exploraremos dos herramientas clave: el círculo de reflexión dialógica y el registro anecdótico. Ese 20% que muchos temen, pero que hoy amarás. ¿Listos? Acompáñenos a pensar, sentir y actuar con la infancia. Bloque 1. ¿Qué es la pedagogía sociocrítica? Primero lo primero. Definamos. Pedagogía sociocrítica es una corriente educativa que entiende la escuela como un escenario de lucha cultural. No solo enseña contenidos, sino que busca desenmascarar las desigualdades sociales y formar personas críticas capaces de transformar su realidad. O sea, no es enseñar a leer, es enseñar a leer el mundo, como decía Paulo Freire. Exacto, y parte de una premisa poderosa. La educación nunca es neutral. Detrás de cada currículum, cada regla o cada, porque lo digo yo, hay intereses de poder. Pongamos una analogía para que quede claro. Imagínate el aula como un jardín. La pedagogía tradicional pone todas las plantas en fila, las poda igualito y premia a la que crece más recta. La pedagogía sociocrítica, en cambio, mira la tierra. ¿Es árida o fértil? ¿Hay sol para todas? ¿Quién decidió que la rosa es más bonita que el diente de león? Y entonces pregunta, ¿cómo cambiamos la tierra? Hermoso. Y ahí aparece el primer objetivo: comprender los principios básicos de esta corriente en educación inicial. Y con evidencia. Según un estudio de la UNESCO 2021, los niños y niñas que participan en entornos educativos con enfoque crítico y dialógico presentan un 40% más de habilidades para resolver conflictos de forma colaborativa. Y eso porque funciona con chiquitines de 3 a 6 años. Porque a esa edad ya absorben mensajes de poder. Quién manda, quién calla, que se premia. Si les enseñamos a nombrar sus emociones y a decir, esto no me parece justo, estamos sembrando resistencia desde la primera infancia. Bloque 2. Grandes aportes. Gramsci, Bourdieu, Foucault. Vamos con la teoría. Empezamos por Antonio Gramsci. Él habló de hegemonía, esa forma de dominar no con violencia, sino con consenso cultural. Por ejemplo, cuando creemos que estudiar es aburrido o que algunos niños no nacieron para la universidad, eso es hegemonía. Gramsci propuso al intelectual orgánico, un educador que no da clases desde una torre de Eiffel, sino que se compromete con su comunidad. Cita de Gramsci: hay que educar a los educadores. O sea, el docente primero se critica a sí mismo. Dato curioso, Gramsci escribió sus mejores ideas en la cárcel, donde estuvo 11 años. Ahí inventó el concepto de hegemonía mientras leía a Maquiavelo a escondidas. Ahora Pierre Bourdieu. Él nos dejó el capital cultural. Conocimientos, modales, gustos que heredamos según nuestra clase social. A la escuela llegan niños con distintos capitales, pero el sistema premia el de las clases dominantes. Eso genera violencia simbólica, cuando el niño pobre interioriza que es menos capaz, porque no habla como el de familia rica. Estadística dura. En América Latina, según CEPAL 2022, un niño del quintil más rico tiene 6 veces más probabilidades de terminar la universidad que uno del quintil más pobre. Bourdieu diría, la escuela reproduce la desigualdad disfrazándola de mérito. Anécdota. En mi práctica en una sala cuna, una niña de 4 años, hija de trabajadoras domésticas, dibujó una casa enorme y dijo, ¿esta es la casa donde trabaja mi mamá? La educadora le dijo, pero dibuja tu casa. La niña bajó la cabeza. Bourdieu puro. La escuela le estaba diciendo que su realidad no valía. Aprendí que hay que validar primero el mundo del niño. Y Michel Foucault llega con el poder disciplinario en el aula. ¿Han visto esas filas perfectas? Niñas en silencio, premios y castigos. Eso es un micromodelo de prisión o fábrica. Foucault nos enseñó que el poder no solo reprime, también produce saber. El docente que etiqueta al niño problema está creando una identidad. Cita. El poder está en todas partes porque viene de todas partes. Dato curioso. Foucault daba clases en el Colegio de Francia y usaba micrófono, pero a veces apagaba la luz para que los estudiantes sintieran el panóptico,
ese sentimiento de ser vigilado sin saberlo. En Inicial, resistimos a eso con rincones libres, juegos no dirigidos y asambleas donde los niños proponen reglas. Bloque 3. Paulo Freire, Henry Giroux y Peter McLaren, la Trinidad de la Esperanza. Si hay un papá de la pedagogía crítica, ese es Paulo Freire. Sus conceptos de concientización, diálogo de saberes y pedagogía del oprimido son el alma de este enfoque. Freire decía que educar no es depositar información. A eso llamaba educación bancaria. Educar es problematizar juntos. Cita: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y en educación inicial, ¿cómo aplicamos eso? No es leer la palabra pan, sino preguntar, ¿quién hace el pan? ¿Qué falta en nuestra comunidad? Anécdota real. Un jardín en Brasil usó el método freireano con niños de 5 años para investigar por qué no había parques en su barrio. Terminaron haciendo una carta al alcalde. Y les respondieron. Henry Giroux nos habla de la pedagogía crítica y de que los docentes son intelectuales transformativos. Cita: la pedagogía es una práctica moral y política. Dato curioso, Giroux popularizó el término pedagogía crítica en los 80. Antes se llamaba teoría de la reproducción y sonaba muy depre. Él mismo se formó en la Universidad de Buffalo y empezó analizando dibujos animados como transmisores de ideología. Cerramos con Peter McLaren y su pedagogía de la posibilidad. Cita: la escuela puede ser un lugar de liberación o de domesticación. Elegir es un acto político. Anécdota divertida. McLaren una vez llegó a una conferencia vestido de superhéroe con una capa que decía Pedagogía of the Oppressed y se la puso a directores de escuela. Bloque 4. Henry Giroux y los dibujos animados como transmisores de ideología. Este es mi tema favorito. Giroux nos enseñó que la cultura popular y especialmente los dibujos animados no son solo entretenimiento. Son aparatos ideológicos que producen significados, modelan deseos y legitiman relaciones de poder. Todo bajo el disfraz de la diversión. Definamos. Ideología es el conjunto de ideas, valores y creencias que normalizan una forma de ver el mundo, generalmente a servicio de grupos dominantes. Cita de Giroux: la cultura popular es una de las principales esferas donde se forja la identidad, se construye la subjetividad y se negocia el poder. O sea, cuando un niño ve Los Pitufos, La Sirenita o Pocoyo, no solo pasa el rato, está aprendiendo quién manda, qué es normal, qué se premia y qué se castiga. Ejemplo. En La Sirenita, 1989, Ariel cambia su voz, su cuerpo y su identidad por un hombre. ¿Qué ideología transmite? Que la mujer debe sacrificarse y adaptarse al deseo masculino para ser feliz. Y en La Bella y la Bestia, se romantiza la violencia. Bella cura con su amor a una bestia violenta. Mensaje: si tu pareja es agresiva, sé paciente, tú puedes cambiarlo. Dato curioso, Giroux señaló que en las películas de Disney de los 90, el 94% de los personajes con poder eran hombres blancos. Solo un 6% eran mujeres o personas racializadas. Estadística actualizada. Un estudio de la Universidad del Sur de California, 2023, analizó 100 películas animadas infantiles. Encontró que los personajes femeninos siguen teniendo un 35% menos de diálogos que los masculinos. Y el 78% de los villanos tienen rasgos físicos feos o no normativos. Pero Giroux no solo criticó Disney, también habló de los pitufos. Solo una pitufina rodeada de pitufos. Su rol, ser rescatada, ser objeto de deseo o hacer tareas domésticas. Eso reproduce la idea de que lo femenino es la excepción, lo minoritario. Giroux acuñó el concepto de pedagogía cultural. Los dibujos animados, los videojuegos, la música, las redes sociales, todos enseñan. No en un aula, pero modelan subjetividades. Dato preocupante. Según la Asociación Americana de Psicología 2022, los niños de 3 a 6 años pasan un promedio de 2,5 horas diarias viendo dibujos animados. Eso supera el tiempo de interacción con docentes en el aula. Pero no todo es negativo. Ejemplos de resistencia. Hora de Aventura incluye diversidad familiar y crítica al patriarcado. Steven Universe muestra masculinidades cuidadoras. En el mundo hispano, Jelly Jam o Pocoyo, ritmo pausado, sin violencia, ofrecen otras posibilidades. Dato curioso, Giroux ha contado que su interés por los dibujos animados empezó cuando sus hijos eran pequeños. Un día los vio viendo Thundercats y notó que los héroes eran músculos y violencia, y los villanos tenían rasgos orientales y deformidades. Él mismo dice, me horroricé al ver cómo la lógica del imperio estadounidense se metía en sala. Bloque 5. Ética del cuidado como resistencia y círculo de reflexión dialógica. Cambio de chip. Hemos hablado de poder, lucha, hegemonía, pero la pedagogía sociocrítica también abraza la ternura. La ética del cuidado como resistencia. ¿Qué significa? Cuidar en serio, no como control.
Cuidar a la niñez vulnerable, cuidar la salud mental docente, cuidar los vínculos. Frente a la educación neoliberal que mide solo resultados, el cuidado es un acto subversivo. Estadística. Según la Red por la Primera Infancia 2023, el 78% de educadoras de inicial reportan agotamiento emocional. El cuidado empieza adentro. Y con eso una herramienta poderosa es el círculo de reflexión dialógica. Definámoslo. Es un espacio colectivo, planificado pero flexible, donde docentes o niños se sientan en círculo, sin descritorios de por medio, para hablar de un problema, un conflicto o un sueño. No hay respuestas únicas, se respetan turnos, se escucha activamente. Su potencia está en que rompe la verticalidad. Todos ven sus caras, la voz se distribuye. Anécdota. En inicial, con niños de 4 años, hicimos un círculo para resolver por qué se peleaban por los juguetes. Una niña dijo, es que no hay suficientes. ¡Boom! El problema era material, no de mala conducta. Eso es pensar críticamente desde los 4 años. Y ese círculo es microresistencia. Ese niño aprende que su opinión importa. Bloque 6. Registro anecdótico. El 20% que transforma la evaluación. Hablemos del famoso registro anecdótico. Muchos lo ven como un papeleo tedioso y le asignan un 20% en sus evaluaciones docentes. Pero bien usado, es una joya. Definición. Es un instrumento cualitativo donde la educadora escribe, en forma de historia breve, una situación significativa de un niño o del grupo. Incluye contexto, diálogo literal y reflexión. No es Juanito rompió un juguete. Es, hoy 15 de marzo, en el rincón de construcción, Juan, 4 años, miraba fijo un auto roto. Luego le dijo a Luisa, mi papá también rompió el carro de verdad. Se agachó y juntos empezaron a reparar el juguete con cinta. Ese registro te muestra el mundo emocional de Juan, su vínculo con su papá y su capacidad colaborativa. Eso es evidencia de aprendizaje invisible para los exámenes. Estadística. Un estudio de la Universidad de Barcelona, 2020, encontró que docentes que usan registros anecdóticos sistemáticos mejoran en un 35% su capacidad para detectar necesidades de apoyo temprano. Dato curioso. La educadora italiana María Montessori también usaba registros descriptivos, pero los llamaba observaciones científicas. Hoy la neurociencia confirma que las anécdotas bien escritas activan la memoria episódica y ayudan a planificar mejor. Esa herramienta es la base del perfil del educador sociocrítico. Escucha activa, saber ver lo que el niño no dice. Reflexión colectiva, compartir registros con colegas en círculos. Compromiso social, usar esa información para cambiar el entorno. Bloque 7. Cierre de impacto y llamado a la acción. Resumamos los objetivos. 1. Comprendimos la pedagogía sociocrítica y su pertinencia en inicial. Por ejemplo, para desmontar prejuicios de género, raza o clase antes de que se fijen. 2. El rol del educador como agente transformador y crítico. No somos niñeras ni técnicos, somos intelectuales, con la capacidad de volver política cada decisión. ¿Qué cuentos leemos? ¿Cómo organizamos el tiempo? ¿A quién damos la palabra? 3. La práctica docente es práctica política y ética. Elegir no humillar, elegir escuchar, elegir cooperar. Eso ya es hacer política en serio. Estadística alarmante. Según el Banco Mundial 2022, solo el 21% de los niños de entornos vulnerables en Latinoamérica alcanza habilidades lectoras esperadas a los 10 años. La pedagogía sociocrítica no es un lujo, es una urgencia. Cita de Freire para el camino. No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión. Analogía final. La educación inicial es como esculpir un árbol joven. Si usamos alambre rígido para enderezarlo, crecerá torcido por dentro. Pero si cercamos la tierra con amor, le damos sol y le contamos la historia del bosque, ese árbol será fuerte y hará sombra para otros. Y recuerden, el círculo de reflexión dialógica y el registro anecdótico son sus aliados. También los dibujos animados pueden ser ventanas, no espejos. Gracias por escuchar Horizontes Pedagógicos. Ustedes pueden transformar cada rincón de juego en un acto de justicia social. Hasta la próxima, comunidad soñadora. A seguir desobedeciendo con ternura. Chao, y a leer el mundo.